la reforma laboral, si es cierto todo lo que se escucha, mitos, realidades, de dónde a dónde trasciende cada uno de los puntos que se están señalando aquí que vendrían a lastimar la actual reforma, de darse esta propuesta de reforma. Juan Morales Otero, lo comentaba, vicepresidente de la Unión, actualmente es vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores. Está con nosotros, quien también es representante del Frente Auténtico del Trabajo. También es asesor jurídico de la Federación de Sindicatos Municipales en la entidad. Y en otros tiempos, bueno, pues fue asesor legislativo de varios grupos parlamentarios del partido del PRD. Gracias, licenciado Morales Otero, por acompañarnos en esta ocasión y tratar con nosotros un tema tan importante, tan trascendente como es esta propuesta de reforma laboral. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Doctor Valero, gracias por esa invitación. Gracias, Juan. Me da gusto estar con ustedes a propósito de lo que comentaban del presidente Fox. Les puedo empezar diciendo que esta propuesta de reforma no es nueva. Es también bastante limitada, así como decía Georgina Torres, que me da mucho gusto que estar con usted. Gracias. A propósito de Fox, yo le digo que esta reforma básicamente fue elaborada por Carlos Abascal Carranza, cuando era presidente del Centro Empresarial Mexicano, del Sindicato de los Patrones hace 15 años, y siendo yo no me acordaba de eso, secretario del Trabajo del gobierno de Fox, precisamente. Ajá. Fue cuando hicieron la primera propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y básicamente esta se ha conservado en lo fundamental hasta nuestros tiempos, ahora que estuvo el que ahora es senador, secretario del Trabajo, Javier Lozano, ex subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Bueno, exsecretario de Trabajo y Previsión Social, pero antes fue subsecretario en el gobierno de Salinas de Gortari. El gobierno de Salinas también. Entonces, pues también propuso básicamente esta propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo que lo deja Fox, que lo deja ahora Calderón como una iniciativa de carácter preferente, como dando un coletazo cuando se retira. Sí, y ya que nadie me diga nada, que ya no estoy aquí. Quizás sea para dejarle un problema social, político, importante al presidente que va a entrar ahora en sustitución de Calderón. Lo que son los tiempos. Puede ¿no? ser ese puede ser el fondo del asunto. Pero sería el fondo eso, porque de ser así, no lo sabemos, pero de ser así, se oye muy mezquino. Y no como por otro sentido que también podría ser, ¿no? Que es precisamente pues el servir a los más ricos de México, ¿no? Ponerse a la merced de los ricos. Y bueno, claro, llevan su ganancia, no sé, pero sería muy mezquino, pues para ver qué hace con este paquete y los demás. Bueno, además, dijera yo. Sí. Además de que claro está que es una reforma patronal, puesto que está elaborada en el Centro Empresarial desde hace 15 años, Pues también de pasadita sabe que está creando un problema social político. A ver, y luego usted al inicio de la intervención menciona que esto viene desde Fox. De pues, Carlos Abascal Carranza, en Fox. El gobierno de Fox. Entonces era secretario es un perfil de ultraderecha, porque Así lo estamos viendo con los gobiernos panistas nada más este movimiento. Así es. ¿Es Bueno, el tanto. espíritu de ellos? No, Carlos Abascal fue presidente de Coparmex. Sí. Pero pero ¿qué es la Coparmex? Por eso es lo que quiero aclarar, que es en tiempos del presidente Ernesto Zedillo. Ya. Cuando llega al gobierno Vicente Fox, Abascal es nombrado secretario del Trabajo. Y es presentar la iniciativa. Y es cuando presenta la iniciativa. Y luego ya después ocupa la Secretaría de Gobernación. Y supongo que ha sufrido algunas modificaciones esta iniciativa, ¿no? Pues yo creo que sí, pero fundamentalmente pues es la misma que se presentó entonces.
yo lo que quería decir es que esta es la primera vez que un presidente electo tiene una crisis política Sí. de la que se le responsabiliza a él. Yo no sé si tenga razón, si tenga pues culpa o responsabilidad, pero indudablemente que ya se le están adjudicando quienes se oponen a la aprobación de la reforma laboral, pues ya están diciendo, sí, la propuso Felipe Calderón, pero está avalándola el nuevo gobierno, porque son sus compañeros los que están, Claro, y sus coordinadores de campaña y demás, ¿no? claro, dado que no hay mucha diferencia entre, podemos decir, entre un presidente del PRI y un presidente del PAN, no hay mucha diferencia en sus programas de trabajo, en sus planteamientos, en sus intenciones, en sus patrocinios, etcétera. Pues es el mismo sistema, entonces es de entenderse que posiblemente se hayan puesto ya de acuerdo las bancadas que representan al PRI y al PAN para darle importancia y por darle también aprobación a esta iniciativa que ingresó el 31 de agosto con esa naturaleza de preferente, que tienen que ser aprobada en 30 días, es decir, mañana, el día de mañana la suben a la comisión y a la plenaria. Sí, están ahorita informando la jornada. Avala San Lázaro dictamen a reforma laboral, No, pues ya. 21 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Los diputados del PRI, PAN y Verde Ecologista que están en esa comisión de trabajo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 21 votos, 8 en contra del PRD y una abstención. Me imagino que no son todos del PRD los 8 en contra, debe ser del PANAL, del PT, bueno, de la izquierda en lo general. PT, Movimiento Ciudadano, PRD, y yo creo que debe haber por ahí algún voto del PANAL o del PRI o el PAN, porque no todos los que integran esa comisión son del PRD. Bueno, eso es lo que ya está. Hay una pregunta que antes que esto, porque está repitiéndolo ya Juan, lo ha hecho 2 veces, que me parece que eso es necesario que lo aclaremos ante la escuchas. Dice que fue una iniciativa preferente del presidente Calderón. Así Y es. que debe dictaminarse en 30 días. Así Y esta reforma dice, reforma a la Constitución, dice que cuando presente iniciativa preferente no debe haber cambios constitucionales. El PRI y el PAN dicen que no hay, y entonces hay que preguntarle a Juan si consideran que sí hay modificaciones constitucionales. Bueno, esta reforma constitucional que permite la iniciativa preferente es presentada apenas ahora en el mes de agosto, Así es. por ahí a mediados de agosto. Es una iniciativa nueva, no está completa, no tiene reglamentación ese artículo, pero obviamente que no podemos hacer una reforma laboral sin reformar la Constitución. Es decir, tenemos que reformar necesariamente el artículo 74, que son las facultades del Congreso en materia del trabajo, 78 de la Constitución, el 115 y el 116, que se refieren al trabajo de los estados y de los municipios, y desde luego el 123 constitucional. Si no hay una reforma constitucional, pues no hay una reforma laboral sustancial, por eso yo digo que es elemental, que es limitada la reforma por ese aspecto, y que es limitada y tramposa esta iniciativa, precisamente porque pues no va a fondo. El argumento es que es una ley vieja, dicen ellos, es una ley antigua, la Ley Federal del Trabajo. Del 70. La iniciativa que presentan dice que es del 70 y el 80 en realidad no, es desde 1931, publicada en 1932, la Ley Federal del Trabajo, elaborada en 1928 por Portes Gil. O sea, es mucho más Por vieja. Emilio Portes Gil. Es mucho más vieja de lo que están diciendo. Pero no el hecho de que sea vieja quiere decir que no sirva, es decir, si todo lo viejo no sirve, pues entonces No, tendremos que cambiar la fundamental del derecho civil, que es de la época romana, y el penal de los griegos. Es decir,
decir, solamente que económicamente pues a nadie le molesta que se divorcien en el derecho familiar o que demanden la materia civil, pero es mucho más antigua que la reforma laboral. Y las leyes que se dicen nuevas en materia electoral, pues tiene 100 años ya que se empezó a hablar de los partidos, de los registros, de las elecciones en México, legalmente, desde la Constitución del 17, que han reformado por ahí por el 28. Entonces, el argumento es que es una ley vieja, y yo digo es una ley antigua, que no es lo mismo, No. pero que básicamente, junto con el 123, que es lo que reglamenta esta ley, este reglamenta el 123, pero no reforman el 123. Entonces hay una contradicción que no permite hacer una reforma legal fundamentalmente importante pues para los trabajadores. Nosotros decimos que hay que hacer una ley, una reforma a fondo, pero hay que reformar naturalmente, cuando menos, bueno, naturalmente el 74, el 78, pero además hay que reformar el 115 y 116 de la Constitución y el 123. De las facultades de los municipios, ¿se está refiriendo también? Del Estado y los municipios, porque entonces en esta reforma no están presentes todos los trabajadores de los estados, del Distrito Federal, no están tampoco los trabajadores de 2.620 municipios de la República, no están los trabajadores, por ejemplo, del IFE, que son una gran cantidad, no están los trabajadores de los bancos, no están los trabajadores, en fin, muchos no están, del mundo del trabajo no están. Todos del apartado B. Todo el apartado B. Entonces, tiene que haber una reforma naturalmente. En primer lugar, que quite ya los apartados A y B y C, porque simplemente todos son trabajadores y todos tendrán los mismos derechos de beneficios por su trabajo, por sus salarios, etcétera. Y luego, además, no puede haber la otra fundamentación, aparte que es vieja, la otra fundamentación de la reforma es que es por haber más productividad y eficiencia en el trabajo. Productividad. Y dicen que la productividad consiste pues en que los trabajadores ganen menos. En eso consiste, si ganan menos los trabajadores, si les pagan por horas, si les quitan el derecho, entonces va a haber más productividad. Y más empleos. Y más empleos y más riqueza. Y eso no es cierto económicamente. Si hay una reforma laboral, tiene que ir emparejada con una reforma fiscal, porque quien afecta directamente a los trabajadores es el impuesto sobre la renta. Es las trabas que tienen los empresarios para invertir y el burocratismo que tienen para pagar impuestos y manifestaciones, y etcétera, etcétera. Eso es lo que estorba el desarrollo y la inversión de los empresarios, y no la Ley Federal del Trabajo. O dígame dónde le estorba a cualquier empresario mediano, chico o grande invertir en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es? ¿Cuál es la prohibición para ese efecto?